Muy bien. Ese ha sido el mensaje a la nación del presidente Francisco Sagasti, a estar ya advertidos, ¿no? Ya sabemos, nos la olíamos, ¿no? Nuevas medidas, entonces. Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao, Apurímac, Ica, Huancavelica, Junín, Huánuco, Pasco y Ancash son regiones en nivel extremo. ¿Qué quiere decir eso? Cuarentena. ¿Desde cuándo empieza? Desde el 31. El día domingo. Desde el día domingo. Chau casinos, chau tragamonedas, chau gimnasios, chau cines, chau artes escénicas en todas esas regiones. Incluido, repito, Lima Metropolitana. No hay más artes escénicas de momento, ni en espacios abiertos, tiendas en general tampoco. Eso es nivel alto. Estamos leyendo extremo. Vamos al extremo. Nivel extremo. El cuadro. Ese no es el cuadro. Ahí. Ahora sí. Estaba diciendo entonces, tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamento, cero. ¿Qué se permite? El delivery. El delivery. ¿De acuerdo? Tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias, 40%. Solo va una persona por familia. Inmovilización social obligatoria todo el día. La salida, 1 hora diaria. El transporte interprovincial, terrestre y aéreo, 0%. No hay. Restaurantes, tampoco. Solo se permite delivery. Tampoco habrá iglesias, ni centros de culto, bibliotecas tampoco, museos tampoco, monumentos, nada. Ni actividades de clubes, ni asociaciones deportivas, nada. Bancos, sí, 40%. Repito, estas regiones, incluida Lima Metropolitana, inmovilización social obligatoria durante todo el día. Todo el día. Confinados. ¿De acuerdo? Desde el 31 de enero, domingo. En principio, hasta el 14 de febrero, incluido el 14 de febrero. Luego vamos a ir comentando las demás regiones, las nivel muy alto y alto. ¿Eh? Va a estar el decano del Colegio Médico con nosotros, pero evidentemente Percy Maita Tristán también con nosotros, para ver el lado de la ciencia. Si esto realmente va a contener el virus. Evidentemente, una de las normas básicas del virus, que ya lo conocemos, ¿no?, es, si no hay circulación, evidentemente los contagios bajan. Así que esto sí detiene. Ahora, medidas inteligentes que lo acompañen, vamos a verlo. Pero ya que Lima Metropolitana entra en cuarentena, está con nosotros el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Señor Muñoz, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Gusto de estar contigo. Muchas gracias por esta entrevista. En fin, usted acaba de escuchar el mensaje a la nación del presidente Francisco Sagasti. La ciudad que usted gobierna entra en cuarentena focalizada. No hay movilización alguna, salvo la de ir a abastecerse de alimento a los mercados o supermercados e ir a los bancos, todo con aforo de 40%. ¿Está usted de acuerdo? ¿Era lo que necesitábamos para contener la segunda ola, a su juicio? Mira, creo que no, Jaime, porque en realidad lo que se estaba esperando eran medidas. Estas medidas para muchas personas han tardado un poco, pero llegar a una situación de una cuarentena generalizada con un impacto grande en la economía como la que va a tener puede traer otros problemas. Nosotros durante el día de hoy hicimos llegar algunas propuestas, 16 propuestas, donde mencionábamos que había que buscar algunas alternativas, porque hay personas que en definitiva ganan el pan con su trabajo del día a día. Y durante 15 días eso va a generar un impacto social muy fuerte. Entonces, una de las cosas que nosotros decíamos era que había que hacer un esfuerzo mucho mayor todavía para acelerar la llegada de las vacunas.
porque lo único que nos va a inmunizar efectivamente son las vacunas. Nos preguntábamos por qué razón Digemid, por ejemplo, había demorado tanto en aprobar, hasta el día de ayer por lo menos, no había aprobado las características de la vacuna china. Y eso está haciendo que se tarde la llegada de las mismas. Y otra de las cosas que habíamos nosotros propuesto era liberalizar la oferta de vacunación, porque el objetivo que debe tener ¿Qué significa eso, señor alcalde? ¿Qué significa liberalizar la oferta de vacuna? Que no debe estar única y exclusivamente en manos del Ejecutivo la vacunación, sino abrirla. Evidentemente, para los privados. En una primera etapa, Ajá. es el Estado quien tiene un rol importantísimo. Claro. Pero, ¿cuál es el objetivo de la vacunación? Que se vacune al 100% de la población. Sí. Entonces, si queremos que se vacune al 100% de la población, hay que abrir también a los privados y hay que abrir a todos aquellos que pudiesen vacunar. Lo que se decía, perdóneme la interrupción, es que en la medida en que interviniesen los privados, que digamos puede ser discutible, ¿no?, que intervengan los privados cuando el Estado está en pos de las vacunas para la mayoría de la población hay que decirlo, informal, sin empleo en muchos casos y con escasos recursos, podría esto entrar en franca competencia con los laboratorios que podrían acaparar, ¿no? Era una hipótesis, ¿no? Y dejar a las personas más necesitadas sin vacuna. Sí. ¿No cree eso? Es que tampoco se ha, digamos, hecho una compra tan masiva como para que uno diga que se está protegiendo a la mayoría de la población. Recordemos que la primera compra es de 1 millón de vacunas o de dosis, lo cual es muy bueno, por cierto. Hay esfuerzos muy grandes, no escatimamos ni dejamos de reconocer esos esfuerzos, pero lo que nosotros necesitamos es abrir el máximo de vacunación. Entonces, ahí le pusimos mucho el acento, y también decíamos que aquellas personas, por ejemplo, los funcionarios públicos, que vamos a recibir un sueldo y que podemos hacer teletrabajo, podríamos ser los obligados a no movernos desde nuestros domicilios y hacer efectivamente una confinación, pero sí dejar que aquellas personas que tienen que ir a ganar un pan diario y que tienen que salir necesariamente, se les permitiese salir. A ver, pero por ejemplo, en esa línea, señor alcalde. Te voy a decir por qué, Jaime. A ver, brevemente para ir a la siguiente pregunta, por favor. Pero termino sí. la idea, por favor. Sí. La vez pasada, cuando tuvimos un confinamiento largo, al cabo de algún tiempo, cuando comenzaron a ver las necesidades, se comenzó a perforar el confinamiento y veíamos cómo la gente salía a las calles y cómo comenzaban a vender en cualquier parte de las plazas y de los parques y de las calles, y eso no fue nada positivo. Así es, ahí voy justamente, estamos en la misma línea del hilo narrativo y lo que la gente necesita en este momento saber de sus autoridades. Los mercados, Mercado Central, cuál va a ser la fiscalización, Mesa Redonda, Mercado Castilla, en fin, los mercados que tiene el gobierno municipal a su cargo. ¿Cuál va a ser la disposición que se va a tomar? 40% es el aforo. Y claro, ciertamente esto va acompañado de lo que usted señala. La vez pasada comenzamos la cuarentena el 16 de marzo y al mes o a las 3 semanas la gente comenzó a salir a las calles. Pero vamos por partes. ¿Cuál va a ser la disposición en Lima con respecto a los mercados? Mira, mucha fiscalización, pero ahí no puede estar esto librado solamente a la municipalidad, sino que esto tiene que venir acompañado de un trabajo policial y de las Fuerzas Armadas. En algún momento, en el gobierno anterior, las Fuerzas Armadas tuvieron un acompañamiento de importancia y después esto se retiró. Entonces, también hay que ser cuidadosos porque si vamos a tener que cumplir aforos, esto tiene que venir con un acompañamiento muy serio y son 3 actores fundamentalmente: Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Serenazgo, a donde también podemos extender la fiscalización como un 4.º actor. Entonces, ahí tenemos que hacer un control desde lo territorial, eso es muy importante, sin duda que sí, pero con todos los actores abiertamente. No he escuchado nada de eso en el mensaje de ahora, ¿no? Ahora, usted estuvo el día de ayer en la reunión del grupo de trabajo que apoya
todo el proceso de vacunación. Ha estado usted, ha estado el señor Neuhaus, el presidente, la ministra de Salud, en fin, entre otras autoridades. ¿Se trató este tema allí? Porque usted habla que entregó al presidente 16 propuestas. No, el presidente no. Hoy día hemos entregado estas 16 propuestas a la presidencia del Consejo de Ministros. Pero ayer en la reunión que tú mencionas, Jaime, solamente se habló de cómo iba a ser el proceso de vacunación, cuál era la logística que se iba a utilizar, cómo se iban a distribuir las dosis. Se nos explicó, por ejemplo, que Digemid todavía no había terminado de aprobar, que esto, una vez que se aprobase, tenía más o menos un proceso de traslado de 5 días desde Beijing hasta Lima, hasta los almacenes del MINSA, que de ahí se iba a distribuir a 42 puntos, que esos 42 puntos iban a su vez a hacer una redistribución a hospitales, centros de salud, es decir, donde está la primera línea, para que se vacunen los médicos de esa primera línea. Y eso era interesante, es importante, eso es algo que uno aplaude porque es un esfuerzo muy grande, pero consideramos que las medidas que se han tomado el día de hoy no van a ser necesariamente las mejores medidas, porque confinamientos de esta naturaleza ya se ha mostrado que no traen necesariamente una solución. Ayudan sí a disminuir, por cierto, lo que es niveles de contagio, pero también generan otros problemas que son, por ejemplo, los de las personas que necesitan poder alimentarse y poder ganar un pan día a día. Además, esto tiene que venir también acompañado de programas sociales para poder ayudar a aquellas familias que son más vulnerables. ¿No se habló nada de esto en la reunión de ayer? No, de estas cosas no. Y hoy día en la mañana se nos anunció que la presidencia del Consejo de Ministros tenía cifras muy preocupantes, que son ciertas además, y que había que tomar medidas. Por eso que nosotros planteamos estas 16 medidas que podían ir por otra línea, ¿no? Ahora vamos con lo de la vacunación, que también tengo un par de interrogantes, pero ahora, con la cuarentena, que empieza sí o sí, de acuerdo a lo que ha anunciado el presidente el 31. El 31. ¿Cuál va a ser el trabajo de la municipalidad? Por ejemplo, se nos ocurre las ollas comunes, la casa de todos. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el aporte, el brazo que va a desplazar o desplegar la municipalidad a partir del 31? Lima Te Cuida es un programa que nosotros hemos venido desarrollando durante todo este tiempo y que es un paraguas muy amplio, tiene aspectos médicos, que son la posibilidad de seguir realizando pruebas de descarte COVID en distintos lugares de la capital. ¿Moleculares? Las ollas comunes que tú bien has mencionado, que estamos llegando a más de 140 ollas comunes para que éstas sigan en funcionamiento. Eso también es importante. Las pruebas, le decía, ¿son moleculares o son de antígeno? Nosotros estamos utilizando pruebas antígeno. Fuimos la primera institución en utilizarlas, nos ha traído muy buenos resultados y seguimos trabajando con ellas, ¿no? De acuerdo. Y entonces, como te decía, Jaime, tenemos un paraguas muy amplio que lo estamos poniendo siempre a disposición de los ciudadanos. Una de las cosas que nosotros hemos ofrecido también, y que a pesar que nos han dicho que sí, que lo vamos a hacer, nosotros hemos ofrecido nuestros locales de los hospitales de la Solidaridad para poder vacunar en esos hospitales con nuestra gente una vez que lleguen las vacunas. Sin embargo, hasta el día de ayer el documento final no se ha formalizado. Entonces, eso sí se lo planteábamos ayer a la gente del MINSA como una preocupación, porque lo que se necesita ahora es que más actores se sumen a este proceso de vacunación. Ahora, como cuando comenzamos la entrevista, la primera reacción a flor de piel, apenas terminado el mensaje del presidente Sagasti, fue que usted no estaba de acuerdo necesariamente con lo que se ha anunciado, básicamente respecto a la cuarentena. Inevitablemente estamos yendo a ello. Ahora, claro, son 15 días, ¿verdad? Lo que se espera es que no entremos en la dinámica de la otra vez con el expresidente Vizcarra, en la que no fueron 15 días, sino fueron 4 meses. Entonces, es que ese es un riesgo, ¿no? Un riesgo inevitable. ¿Usted estima conveniente, ya que estamos en la cuarentena por empezarla el domingo, o desde el domingo, cuánto tiempo es prudente para usted
o qué determina fundamentalmente que esta cuarentena dure 15 o 30 días o quién sabe si más? La evidencia, Jaime, la evidencia, el hecho de poder tener una evaluación, medición real para la toma de estas decisiones, lo hemos venido reclamando desde hace mucho tiempo atrás. Y lo que yo miro es un poco a la experiencia que hemos vivido de la cuarentena, total, Generalizada. pasada, generalizada, que no trajo resultados del todo positivos. Y ahora estamos en una situación económica menos favorable que la que teníamos antes. Y esto es una amenaza real para la economía, para los negocios, los restaurantes. No creo que se vayan a poder sostener. Nosotros habíamos hecho una propuesta, por ejemplo, que era que aquellos restaurantes que tienen terrazas o que se podían habilitar de acuerdo con una resolución del propio MINSA o con normas que nosotros hemos propiciado, pudiesen seguir funcionando. Ajá. Y además con reglas de distanciamiento, con una serie de exigencias. En rigor, nosotros lo que buscábamos con todas estas propuestas es un equilibrio entre el cuidado de los ciudadanos, que es fundamental, y la economía, pero haciendo un llamado muy, pero muy intenso de que la verdadera solución va a estar con la llegada de las vacunas. Entonces tenemos que ser muy abiertos a que la vacunación se pueda liberalizar, como decíamos al principio. Muy bien, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, con las reacciones en caliente, a flor de piel, después del mensaje del presidente Sagasti en el que 10 regiones, entre ellas Lima Metropolitana, van a confinamiento, cuarentena desde el 31 de enero. Hasta la próxima, señor alcalde. Muchas gracias por esta entrevista. Le consultamos de estas medidas. Repetimos, el presidente Francisco Sagasti esta noche ha anunciado cuarentenas focalizadas en 10 regiones de nuestro país, entre ellas Lima Metropolitana, Lima Provincias, El Callao, Apurímac, Ica, Huancavelica, Junín, Huánuco, Pasco y Ancash. Cuarentena focalizada desde el 31 de enero. Percy Maita Tristán, con nosotros. Percy es director de investigación de La Científica. Percy, bienvenido. Muy buenas noches.